Bienvenidos a la clase de mecánica de sólidos con el profesor Leonardo Blanco. En este video continuaremos con el tema transformación de fuerzas. Veremos unos ejemplos de transformación de fuerzas usando el círculo de Mohr. En nuestro primer ejemplo tenemos que para el estado de fuerzas plano mostrado, que estamos presentando, debemos determinar los esfuerzos principales y el esfuerzo cortante máximo y normal promedio, especificando la orientación de los elementos. El primer paso en este tipo de casos es comparar el estado de fuerzas que nos interesa analizar con la definición de estado de fuerza plano con cada uno de los esfuerzos en dirección positiva. Observemos que 45 corresponderá al esfuerzo sigma x, siendo este positivo ya que va saliendo de la caída vertical de dicha. Sigma x positivo. Tendremos que sigma y al ir saliendo de la caída superior horizontal tendrá un valor de 30 megapascales, sigma y, positivo porque va saliendo. Tau xy, que lo vemos aplicado en la caída mostrada señalada vertical derecha, tiene un valor de 50 y va a ser negativo, vean que va en un sentido contrario al estipulado como positivo. Así que tendremos un tau xy negativo. Teniendo definido la magnitud de cada uno de los esfuerzos que actúan en el elemento y su sentido, podemos proceder a la construcción del círculo de Mohr. Para eso vamos a seguir los 5 pasos que presentaremos a continuación. Siendo el primer paso establecer un sistema de coordenadas. Recordemos que el círculo de Mohr va a ser dibujado sobre un sistema con X horizontal como sigma, positivo hacia la derecha, y con un tau vertical positivo hacia abajo. Entonces positivo hacia acá abajo y aquí positivo a la derecha. Ese es nuestro primer paso, definir el sistema de coordenadas. Como debemos dibujar el círculo sobre ese sistema, es bueno que tengamos una escala, así que definiremos esta escala que estamos mostrando, donde cada una de las líneas tendrá un valor de 15 megapascales, que son las unidades que estamos denominando para el esfuerzo. Esta escala la definimos en función de los valores que vayamos a tener de sigma x, sigma y y tau. Dado que tenemos 45, 30, 50, es apropiado el uso de una escala de 15 en 15. Nuestro segundo paso va a ser ubicar el punto C que corresponde al centro del círculo de Mohr, que va a ser una ubicación en X sigma promedio, sigma m, y en Y en 0, o sea, va a estar sobre el eje horizontal. Calculamos entonces cuál va a ser el sigma promedio, lo calculamos como el promedio entre el sigma x y el sigma y, entre 2. Nos queda entonces que el sigma promedio es igual a 45 más 30 entre 2. Siendo así el sigma promedio de 37.5 megapascales. Ubicamos el punto C entonces a 35 megapascales del origen en X y 0 en Y. Está a una distancia de sigma m desde el origen. Y ese va a ser nuestro punto C. El siguiente paso va a ser que grafiquemos el punto de referencia A. Recordemos que el punto A corresponde a los esfuerzos que están actuando en la cara vertical derecha de nuestro elemento analizado. Los esfuerzos actuando en ese punto van a ser los esfuerzos sigma x y tau xy. Tenemos entonces sigma x medido desde el origen y tau xy medido desde el origen en la vertical. Va a ser la ubicación de estos puntos, sigma x 45 y tau xy menos 50. Recordemos que como está definido positivo hacia abajo, tenemos que ir hacia arriba en la vertical. Este va a ser nuestro punto A. Ahí lo tenemos definido, a una ubicación de sigma x, tau xy. Teniendo definido el punto A, recordemos que el punto A es un punto periférico, que hace referencia a los esfuerzos actuantes en el elemento en orientación nula, cuando está el elemento sin ningún cambio de posición. En la posición G
vamos a tener los esfuerzos que actúan en la cara horizontal superior del elemento. Y el punto G está ubicado en una posición contraria al punto A. Teniendo definido el punto A y el punto G, que son puntos extremos de nuestro círculo, podemos proceder a dibujar el círculo y calcular el radio del círculo. Como estos son puntos periféricos, el radio del círculo corresponde a la línea que estamos mostrando. Y podemos calcularla teniendo en cuenta que este radio del círculo conforma un triángulo rectángulo donde esta distancia horizontal y esta distancia vertical pueden ser conocidas por nosotros. Esta distancia horizontal va a ser la diferencia entre sigma x menos sigma promedio, y esta distancia vertical corresponde a tau x y y. Por lo tanto, el radio del círculo, usando principio de Pitágoras, podemos calcularlo como se muestra en esta ecuación. Distancia en x a la 2 más distancia en y a la 2, y aplicamos raíz cuadrada. Tendremos entonces que el radio de nuestro círculo es de 50.99, y conocido el radio del círculo, podemos proceder a dibujar el círculo de Mohr, siendo este el círculo de Mohr que nos interesa. Tenemos aquí el punto A, que son los esfuerzos que están actuando en la cara vertical derecha, y tenemos aquí la posición G, que corresponde a los esfuerzos que están actuando en la cara horizontal superior. Pasamos ahora, ya teniendo nuestro círculo, a definir los esfuerzos principales que actúan sobre este elemento analizado. Recordemos que los esfuerzos principales son los esfuerzos sigma máximo y sigma mínimo. Entonces los esfuerzos principales van a ser el esfuerzo ubicado en el punto más extremo, en el eje horizontal, que va a ser el sigma 1, sigma máximo, y el esfuerzo más a la izquierda sobre el eje horizontal, que va a ser sigma 2 o sigma mínimo. Vean que estos puntos los podemos calcular mediante el círculo de Mohr. El punto sigma 1 va a estar ubicado a una distancia horizontal igual a sigma promedio más el radio del círculo. Aquí lo tenemos. La ubicación del punto sigma 1 con respecto al origen sobre la horizontal va a ser sigma promedio, y le sumamos el radio, que es la ecuación que encontramos acá. De esa manera, reemplazando el valor de sigma promedio y del radio, tendremos que el sigma 1 es igual a 88.49 megapascales. Sigma 2 será entonces esta distancia que tenemos aquí mediante el origen, que esa distancia va a ser igual a sigma promedio menos el radio. Sigma promedio menos el radio. Tenemos entonces que sigma 2, o el esfuerzo normal mínimo, es igual a menos 13.49 megapascales. Con eso conocemos los valores de esfuerzo máximo y esfuerzo mínimo. Y la línea horizontal que une estos dos puntos define completamente ese estado de esfuerzo. Lo que nos falta conocer es la orientación del elemento que define los esfuerzos principales, sigma máximo y sigma mínimo. Ese elemento va a estar ubicado a una orientación definida por este ángulo, que es el ángulo que conecta el estado de esfuerzos original sin ningún cambio de orientación, que es representado por la línea que nos lleva al punto A, llevándonos hasta la línea del estado de esfuerzos principales. Este ángulo que tenemos aquí es el ángulo 2θp1, el ángulo que conecta al estado original con el estado de esfuerzos principales. Este es el desplazamiento que debemos hacerle a ese estado de esfuerzos para cambiar la orientación y llevarlo hasta un estado de esfuerzos principales, 2θp1. Este ángulo podemos calcularlo mediante trigonometría. Vean que es básicamente un ángulo que está comunicando a este cateto horizontal con la hipotenusa de un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa corresponde al radio del círculo y este cateto corresponde a una distancia que ya conocemos, que es la distancia sigma x menos sigma promedio. Entonces podríamos calcular
el ángulo con la siguiente ecuación. Tangente de 2 θ P1 es igual a cateto opuesto, que es tau xy, entre cateto adyacente, que es sigma x menos sigma promedio. Cateto opuesto, cateto adyacente. Despejando esta ecuación, podemos obtener θP1. Recordemos que en el círculo de Mohs siempre tendremos duplicado el ángulo que debe cambiar la orientación del elemento. El ángulo θP1, que es el cambio de orientación del elemento, en el círculo se va a ver duplicado. Vean que colocamos un signo negativo debido a que es un ángulo negativo. Al hacer el barrido desde esta posición hacia esta posición, estamos moviéndonos en un sentido horario, por lo tanto va a ser un ángulo negativo. Aquí tenemos el ángulo negativo. El otro ángulo que nos interesa conocer es el cambio de orientación que debe hacer la sección horizontal superior, esa cara, que va a ser el ángulo que nos lleve desde la posición A hacia la posición de la línea que nos conecta con sigma 2, que es este ángulo que tenemos acá. Recordemos que se cumple que θP2, que es ese ángulo del que estamos hablando, es igual a θP1 más 90. Por tanto, simplemente con esa ecuación podemos calcular cuánto es θP2. Y va a ser este ángulo que observamos acá. Vean que es un ángulo positivo, a ir desde la línea que conecta hacia esta línea, estamos haciendo un recorrido contrario a las manecillas del reloj. Por tanto, es un ángulo positivo. Con eso que hemos encontrado, hemos definido que el elemento va a tener en la cara de derecha vertical, que es esta, los esfuerzos que actúan en esta posición. Sigma 1, va a estar actuando sigma 1. Y que ese vector normal a la cara tuvo que rotar θP1. Recuerden que en círculo de Mohs está definido 2 veces el ángulo de rotación. Mientras que en la cara superior horizontal está actuando un esfuerzo sigma 2, que es el esfuerzo normal mínimo, y ese vector normal a la cara tuvo que rotar θP2, que es igual a θP1 más 90, que son cada uno de los valores que hemos calculado. Ahora usemos el círculo de Mohs para calcular los esfuerzos cortantes máximos. Si queremos calcular los esfuerzos cortantes máximos, teniendo en cuenta que los esfuerzos van en un eje vertical, sabemos entonces que los esfuerzos cortantes máximos va a ser máximo este, que está en una zona positiva, y el mínimo este. Ambos tienen el mismo valor, y su valor es igual a el radio. Cortante máximo es igual al radio, cortante mínimo es igual al radio, solo que está en una zona negativa. Pero su magnitud es igual al radio del círculo. Y son los puntos cortantes máximos los que podemos tener presentes en nuestro estado de esfuerzo. Cuando está actuando el cortante máximo, vean que a su vez está actuando el sigma promedio. Entonces el estado de esfuerzo va a tener tanto sigma promedio como cortantes máximos. Vean que el sigma promedio actúa en ambas posiciones. Va a actuar tanto en la cara vertical derecha como en la cara superior horizontal. Este punto está conectado con ambas posiciones de análisis. El radio lo conocemos ya previamente, que es 50.99 megapascales, y el sigma promedio que actúa en ese punto es 37.5. Ya obtenidos los esfuerzos cortantes máximos y el sigma promedio, lo único que nos falta obtener es el ángulo al que debo rotar el elemento para poder tener esos valores. Determinar la orientación del elemento. Entonces, si debo mover mi elemento en la posición original sin ningún cambio de orientación, que es esta, que nos lleva al punto A, hasta la posición de cortante máximo, que es esta, este va a ser el ángulo, el que estamos señalando, todo este barrido. Que ese barrido no es más que 2θP1 más 90. Bien, el 90 de aquí y el 2θP1 que aquí ya lo tenemos. Entonces, simplemente para no hacer cálculos nuevos con trigonometría, podemos hacer uso de eso. Entonces, el ángulo de barrido 2θS1, que es el cambio de orientación del elemento para cortante máximo, va a ser igual a 2θP1 menos 90. El menos 90 se debe a que estamos moviéndonos en un sentido horario, por lo cual ponemos menos. ¿Bien? Es un ángulo negativo, estamos desplazándonos en forma negativa. Entonces vamos a tener 2 veces el ángulo negativo de aquí, ¿cierto? Que es θP1, 2 veces θP1, que es menos 40.73,
menos 90, que va a ser el cambio angular de esta zona. Teniendo así que nuestro ángulo θS1, cambio de orientación del elemento, va a ser menos 85.73. Dibujamos así nuestro elemento de estado de fuerzas para cortante máximo. Tendremos en cada una de las caras de análisis, tanto la vertical derecha como la superior horizontal, actuando un esfuerzo normal promedio, que es lo que habíamos dicho. Porque ambos puntos, este punto que representa la cara vertical y este punto que representa la cara horizontal, en ambos puntos tienen conexión con sigma promedio. Y ambos van a estar sometidos a un cortante máximo, solo que aquí va a ser de un valor positivo y aquí va a ser de un valor negativo. El cambio de orientación lo estamos viendo aquí, un cambio de orientación en sentido horario de θS1.